Edward de Bono, con procedencia de la República de Malta, nacido el 19 de mayo de 1933. Es un prolífico escritor, psicólogo, entrenador e instructor en el tema del pensamiento y la creatividad, y es el padre del concepto pensamiento lateral, que es la habilidad adquirida para hacer que el pensamiento escape a la rigidez y se convierta en creativo. Con este programa del pensamiento lateral, él propone resolver los problemas desde distintos puntos de vista, distanciándonos de las pautas de pensamientos lógicas directas más habituales y permitiéndonos así encontrar nuevos caminos de respuesta a las situaciones o desafíos ya planteados. Es decir, él trata de que las personas, a pesar de que se encuentran en cierto conflicto en esa situación complicada o compleja, busquen alternativas para poder salir de ello o poder resolver esa situación de distinta manera. Como base teórica, él se basa en las características del mecanismo de manipulación de la información de la mente. El funcionamiento de dicho sistema se basa en la creación de modelos y en su permanencia. El sistema no posee ningún mecanismo que permita la ejecución de cambios en los modelos o su actualización. Estimula la formación de nuevos modelos por yuxtaposición de datos provenientes de otras fuentes. La efectividad de estas medidas deriva de la propia capacidad de optimizar de la mente, que es espontánea y automáticamente ordena la información disponible en nuevos modelos. Sus principios fundamentales es: el pensamiento lateral tiene como objetivo el cambio de modelos. Se denomina modelo a la disposición u ordenación de la información en la mente. En términos fisiológicos, un modelo es una secuencia repetible de actividad neural. En la práctica, un modelo es cualquier concepto, idea, pensamiento o imagen que puede repetirse en su forma original cuando algún estímulo determina su reaparición. El pensamiento tiene como función el cambio de la estructura de los modelos. En vez de basar su acción en la combinación de modelos, como hace el pensamiento lógico, el pensamiento lateral trata de descomponer las estructuras de los modelos con el fin de que las diferentes partes de estos se ordenen de forma distinta. Es decir, si una persona tiene el conocimiento o definición de alguna cosa y en algún otro momento recibe otro concepto sobre la misma cosa, esta persona no las combina, pues puede diferenciar entre las dos y tenerlas como alternativa para darle una vista desde distintos enfoques. ¿Qué área del desarrollo del pensamiento aborda? El desarrollo del pensamiento es una de las principales preocupaciones y funciones de la educación y de los docentes en la actualidad. Esta consiste en un esfuerzo por contribuir a satisfacer necesidades cognitivas, propiciando así un aprendizaje más perdurable, significativo y de mayor aplicabilidad en la toma de decisiones y solución de problemas, mediante procesos cognitivos tales como inductivos, deductivos, lógicos, análogos, hipotéticos, entre otros. El pensamiento se compone por una serie de habilidades que se pueden desarrollar mediante la ejercitación, disciplina y sistematización de las operaciones y procesos cognitivos, ya sea con actividades de la cotidianidad, en relación con experiencias significativas, en constante interacción con el entorno, pares, ambientes, mediadores, o por estrategias y programas específicos dirigidos a cumplir con este objetivo, el desarrollo del pensamiento. Pues en este caso del programa del pensamiento lateral se desarrolla o se aborda lo que es la creatividad, que además amplía la visión y sirve para la solución de problemas y tiene aplicaciones a toda área. ¿Qué tipos de ejercicios propone? El primero
son las provocaciones. Cuando evaluamos un problema o situación, tendemos a seguir un patrón natural o habitual del pensamiento que nos limita a ciertas ideas o concepciones. Por ejemplo, las sillas son para sentarse, el suelo para caminar, los vasos sirven para verter líquidos, etc. Entre estas provocaciones, una de ellas es la provocación de palabra aleatoria. Consiste en crear algún punto de entrada hacia una nueva línea de pensamiento mediante alguna palabra elegida al azar, escogida del diccionario o de cualquier otro lado, sin relación aparente con el objeto. Se realizan asociaciones aleatorias con este sustantivo generando una frase, verbo, adjetivo u otro sustantivo, y se verifica la conexión que tiene esta nueva asociación con el objeto. Con cada conexión se generan nuevas ideas. Luego se repite el proceso con la asociación generada como punto de entrada y así sucesivamente de forma recurrente hasta que se considere suficiente. Generalmente se realizan cadenas de asociaciones muy largas, por lo que hay que tener cuidado en el tiempo consumido generando ideas en cada ciclo de asociación. Entre otras de las provocaciones es la de escape. Es una técnica para crear provocaciones. La negación nos permite pensar más allá de la manera lógica habitual. Por eso es el escape, pues tenemos que partir de una situación concreta y el escape consiste en observar qué enunciados damos por verdaderos y luego los negamos. A partir de este nuevo entorno, con las herramientas habituales, se buscan nuevas soluciones. Otra de las provocaciones es la de piedra en el camino. Consiste en crear provocaciones revirtiendo, exagerando, distorsionando o modificando de cualquier forma el entorno del problema. Resulta muy útil el suponer cierta marca o empresa sea como se pretende que sea y no como es en realidad. Por ejemplo, si buscamos formas de hacer en un barco pueda moverse por zonas muy poco profundas, sabemos que un barco flota en el agua y posee cierta cantidad de espacio sumergido por su flotabilidad, pero mediante exageración diseñamos la provocación, un barco que no tenga espacio sumergido. Esta sería la piedra en el camino del pensamiento habitual. Otro de los ejercicios que propone son las analogías. Es la relación de semejanza entre dos o más cosas, un proceso del pensamiento fundamentado en la existencia de casos paralelos. Las analogías constituyen un instrumento para conferir nuevos enfoques a un problema, en vez de confiar meramente en una inspiración espontánea. Permiten el desarrollo de funciones, procesos y relaciones que luego se trasladan al problema para intentar su reestructuración. Las analogías han de basarse en situaciones muy concretas y con las cuales se está familiarizando. Dichas situaciones no requieren poseer de un gran número de procesos, funciones o relaciones. Sin embargo, es preciso que haya una acción y acontecimientos que se presenten a diferentes desenlaces, aunque no necesariamente ser reales. Otro ejercicio es el método de inversión. Consiste en tomar un principio considerado como verdadero e invertir los elementos que operan en ese principio, con lo que se provoca una reordenación forzada de la información. Se trata de ver el problema desde distintos ángulos para acercarse a otra solución más o menos excéntrica. Un ejemplo serían las llantas tienen autos, la cuerda coge la mano, los cigarros se fuman a las personas. Otro ejercicio o técnica que propone es la lluvia de ideas, que es una técnica que es también llamada torbellino de ideas. Tormenta de ideas es una técnica eminentemente grupal para la generación de ideas. Tiene 4 reglas. Toda crítica está prohibida, toda idea es bienvenida, tantas ideas como sea posible, el desarrollo y asociación de las ideas es deseable. Esta técnica la utilizamos con el grupo experimental.
Otro ejercicio o técnica es el fraccionamiento de división. Cuando resulta difícil dividir algo en distintas fracciones, puede recurrirse a una técnica artificial que consiste en la escisión de un problema en dos fracciones y repetir luego sucesivamente la misma operación hasta que se tiene el número deseado de partes. Esta técnica no trata de dividir una situación o un problema en sus componentes naturales, como en el caso del análisis lógico, sino de tener material que permita una reestructuración de modelos. Es decir, no intenta explicar nada, sino reordenar. No trata de efectuar las sucesivas divisiones de manera que las partes resultantes sean de importancia equivalente, sino que cualquier forma de división es correcta. Las fracciones pueden ser a la vez muy artificiales y de una importancia desigual, pero resultar útiles. El objetivo del fraccionamiento es evitar los efectos de la inhibición implícita en los modelos fijos mediante su descomposición en varias partes, ya que ello ofrece mayores posibilidades de creación. Respuestas idóneas es otra técnica de ejercicio que también propone. En esta técnica existen tres maneras en que el pensamiento puede ser obstruido. Puede faltar parte de la información, puede existir un bloqueo mental, lo obvio obstruye la visión de una mejor opción. El tercer caso tendría una solución con el pensamiento lateral. Una vez estructurada la información, es ya difícil transformarla en otra cosa. De este modo parece obvio que la única salida sea aquella que ofrece la información y ya estructurada de modo que si da la respuesta al problema que se intenta resolver, pareciera que no hay necesidad de buscar otra. Conferencia es otra de las técnicas que propone. La conferencia es una técnica que permite transmitir información sobre un tema determinado a un grupo. Cabe mencionar que en esta técnica la escucha es privilegiada, ya que el grupo se limita a ser receptor. El grupo de control fue partícipe de esta técnica en la conferencia del pensamiento lateral, mientras el grupo experimental participó durante la fase inicial, que corresponde a un sobre sí mismo, ya que trabajó sobre conceptos base del pensamiento lateral en un primer momento. Y por última técnica o ejercicio que presentaremos de acuerdo al pensamiento lateral es el llamado los 6 sombreros. Edward de Bono expone 6 colores de sombreros que simbolizan las 6 direcciones del pensamiento. Se trata de 6 sombreros metafóricos que indican qué tipo de pensamiento está utilizando la persona. Cada sombrero debe considerarse como un direccionamiento del pensamiento más que de una etiqueta del pensamiento. Con el sombrero blanco nos concentramos en los datos disponibles. Con el sombrero rojo, aquí utilizamos la intuición, los sentimientos y las emociones. Con el sombrero negro nos concentraremos ahora en la evaluación, la sensatez y la prudencia. También pensaremos en los efectos adversos y negativos. Para el sombrero amarillo evaluaremos los aspectos positivos de forma optimista. Con el sombrero verde destacaremos elementos creativos. Y finalmente con el sombrero azul pensamos desde la perspectiva del proceso, del control y la gestión. Se recapitula lo anterior y se llega a conclusiones. ¿Hacia qué población va dirigido este programa? Pues Edward de Bono propuso el programa para que se desarrollara o aplicara en el ambiente infantil, pero al paso del tiempo y a base de estudios se ha observado que puede aplicarse en el área juvenil, adolescente o adulto, pues la aplicación del pensamiento lateral y la enseñanza tiene su razón de ser en el hecho de que el último fin de esta no es la memorización de los datos, sino su uso óptimo. La mente opera creando modelos con los conocimientos adquiridos para su uso posterior. El pensamiento lateral tiene como función también la liberación del efecto restrictivo de las ideas anticuadas. Ello conduce a cambios de actitudes y enfoques a la visión diferente de conceptos inmutables hasta entonces. La liberación del efecto moralizador de las viejas ideas y el estímulo de nuevas ideas es una doble función del pensamiento lateral.
Ahora haremos mención de algunas particularidades del programa. El pensamiento lateral está relacionado con los procesos mentales de la perspicacia, la creatividad y el ingenio. Se trata de una forma definida de aplicar la mente a un tema o problema dado, oponiendo nueva información con ideas viejas. Se obtendría así una modificación de la idea antigua como resultado de los nuevos conocimientos. El pensamiento lateral no pretende sustituir al pensamiento vertical. Ambos son necesarios en sus respectivos ámbitos y se complementan mutuamente. El primero es creativo, el segundo selectivo. El pensamiento lateral aumenta la eficacia del pensamiento vertical al ofrecerle nuevas ideas para su elaboración lógica. Es un modo de usar la mente y constituye un hábito y una actitud mental.